Buenos días compañeros, nosotros somos Santiago Galvis, Isabel Rendón y mi persona Laura Cano y vamos a exponer a uno de los personajes más ilustres en la historia, que es Karl Marx. Marx nació el 5 de mayo de 1818 y murió en Inglaterra el 14 de marzo de 1883. Él abarcó muchos campos de estudio de las ciencias sociales como la historia, la filosofía, la economía, la politología, el periodismo y pues es autor de numerosas obras. Al lado de Federico Engels es como el padre o creador del comunismo científico, que es como se le puso científico para diferenciar del comunismo utópico, que era el que se ha venido desarrollando hasta 1838 más o menos. También es el padre del materialismo histórico, que eso pues lo expondrá más adelante el compañero Galvis, y es muy conocido por las obras El Manifiesto Comunista y El Capital. Bueno, una de las teorías que él proponía, que fue como el que tuvo mayor auge, mayor acogida y que tuvo como muchas controversias, es sobre la dictadura de la burguesía y la revolución del proletariado. Él proponía una lucha de clases, donde la clase obrera tenía que acceder a tener el control de los medios de producción y no los dirigentes o los burgueses, ya que si ellos eran los dueños de esas cosas se generaban desigualdades, pobreza, entre muchas otras cosas. En 1836 se comprometió con Jenny Rockefeller, una nena aristócrata de clase alta, y pues al principio la relación fue un poco difícil y maluca debido pues a las teorías de Marx, que ella fuera como de la clase dirigente, la clase burguesa, pero pues igual se casaron y tuvieron hijos. Inclusive él, la tesis doctoral, se la dedicó al papá de esa nena, donde habla como de las clases sociales. Bueno, él desde muy joven se relacionó con unos grupos que se llamaban joven hegelianos. Ellos en sí lo que hacían era criticar al filósofo Federico Hegel. Bueno, la vida periodística de Marx fue muy agitada. Por ejemplo, cuando empezó a publicar en Alemania, fue censurado en la del periódico Gaceta Renana. Entonces de ahí él se trasladó a París, inclusive ya conoció a Federico Engels, una persona muy influyente en su pensamiento y que pues se convertiría como en su mejor amigo hasta la muerte. De ahí pues también fue censurado el periódico donde él escribía y se trasladó a Bélgica. Allá conoció pues a muchas personas que fueron súper importantes para complementar su pensamiento y para apoyar sus ideas, creando así la Liga Comunista, que después se convirtió en la Internacional Socialista. Sin embargo, allá pues también cerraron un periódico donde publicaban, porque sus escritos eran demasiado contradictorios con lo que se tenía pensado o lo que se tenía aceptado en la época. Bueno, en Inglaterra él vivió en la pobreza extrema. Durante los 3 primeros años que vivió allá, pues porque no conseguía trabajo, tenía pues mucha presión social, era perseguido por políticos, por la policía, todo. Era inclusive su amigo Engels el que le daba como dinero para cubrir algunos gastos, algunas necesidades básicas. Y ya pues él después comenzó a escribir en un periódico y pues con eso pudo sobrevivir. En 1881, Jennifer, su esposa, murió y a los 2 años, pues como que contrajo bronquitis, gripa, bueno, sí, su salud quebrantó totalmente y murió. El día de su funeral solamente fueron personas muy allegadas a él, inclusive fueron como 12 o 13 personas, Engels y algunos amigos filósofos y políticos de la Liga Comunista. Bueno, estas son las obras escritas por Marx. Escorpión y Félix, de 1837, una comedia. Diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro, que fue su tesis doctoral, en 1841. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en 1843. Sobre la cuestión judía, 1843. Notas sobre James Mill, 1844. Manuscritos económicos y filosóficos, de 1844.
tesis sobre Feuerbach en 1845, la ideología alemana en 1845, la miseria de la filosofía en 1847, trabajo salarial capital en 1847, la lucha de las clases en Francia de 1848 a 1850, en 1850, el 18 Brumario de Luis Bonaparte en 1852, Grundrisse o elementos fundamentales para la crítica de la economía política en 1857, Prefacio de contribución a la crítica de la economía política en 1859, Erbock en 1860, Teoría sobre la plusvalía, que tuvo pues 3 volúmenes, que es súper importante, en 1862, Salario, precio y ganancia en 1865, El Capital, el volumen 1 en 1867, el 2 y el 3 los escribió Engels después de que él se murió. La guerra civil en Francia en 1871, crítica del programa de Gotha en 1875 y notas sobre Wagner en 1880. Y ya pues estas fueron escritas por Marx y Engels. La ideología alemana en 1845, la Sagrada Familia en 1845, el manifiesto comunista que es súper primordial en 1848, la guerra civil en Estados Unidos en 1861 y los volúmenes del Capital. Entre las influencias más importantes de Marx se encuentra Hegel, quien divide su filosofía en la dialéctica y el idealismo. La dialéctica funciona entre una tesis y una antítesis que viene siendo la negación de esta idea a partir de la razón. Marx asocia su filosofía a partir de la economía, juntando la negación de la burguesía con el proletariado, cuando el proletariado tiene que estar en contra siempre de la burguesía y genera una revolución a partir de esto. Por otro lado, Hegel habla del idealismo histórico, o sea, de los pensamientos más importantes de la época que a partir de la dialéctica se van generando de otra manera. Por ejemplo, el pensamiento histórico de la Edad Media a partir de la dialéctica con las negaciones del Renacimiento. Entre las ideas bases de Marx se encuentra el materialismo histórico, que se basa en un sujeto en un contexto socioeconómico y que él mismo se integra hacia el trabajo a partir de los recursos naturales. Entonces es un hombre que a principio, en esencia, se puede decir que es un poco individual, pero con el tiempo se va dando cuenta que es importante relacionarse en contexto e implementar todos los recursos naturales que tenemos de la naturaleza. Claramente que él se da cuenta de que es necesario implementar los recursos naturales a partir de sus necesidades que cada día crecen y crecen y crecen. Entonces, la dialéctica para Marx viene siendo el curso de la historia que se da a partir de negaciones. Entonces, en este caso, el que él trabaja en su contexto viene siendo la negación del proletariado hacia la burguesía y este impulso que tienen a derribar la burguesía para generar así una igualdad. Entre las otras influencias importantes de Marx se encuentra Adam Smith, que siempre tienen ciertas diferencias muy marcadas, pero sin embargo comparten algo en común, y es que la sociedad es la base principal y la cuna principal del desarrollo del ser humano. Por otro lado, Adam Smith dice que el hombre es en esencia egoísta, sin embargo a partir de que se encuentra en sociedad va aprendiendo a convivir. Para Marx, el hombre es en esencia social, pero sin embargo cuando va supliendo sus necesidades y va recibiendo bienes se convierte un poco en egoísta. También para él es en esencia un hombre violento que se ve la necesidad de acabar con las diferencias de clase. Para Smith es importante que se implemente el liberalismo o el mercado o la economía de libre mercado. Esto quiere decir que aquel que genere y produzca sus bienes para las demás personas puede cobrar todo lo que a él se le plazca porque al fin y al cabo fue él el que los produjo. Sin embargo, va a haber la manita invisible, como él lo llama, que dirá si está en un equilibrio constante para las demás personas que van a recibir esos bienes o sus servicios. En cambio, para Marx es muy importante que los bienes y los servicios estén siempre balanceados y estén siempre al servicio de todas las personas. Eso sí, siempre en una equidad y en una igualdad constante. Bueno, por último tenemos a Kant, que junto con Marx tienen una valoración positiva de la revolución y del conflicto, entre comillas, porque dicen que este es el impulso que tiene la sociedad para ir cada día mejorando. Para Kant es importante que las leyes rijan siempre al hombre, mientras que para Marx es importante que esté alejadas de ellas, pues tiene cierta desconfianza ya que estas leyes van a estar siempre a favor de una u otra clase social.
Para Marx, la esencia del ser humano es el trabajo, que predomina siempre la práctica ante la teoría y que va a hacer que la relación entre los seres humanos sea mucho más fuerte. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la evolución del capitalismo. Para poder analizar quién era Marx y a qué se oponía Marx, pues precisamente hay que detallar sobre su principal contrincante, que es el sistema político, económico y social llamado capitalismo. Podríamos referirnos a el capitalismo como tal desde la Edad Media. Anteriormente, por este periodo histórico, se tenía o se llevaba a cabo lo que es el feudalismo, es decir, había un señor feudal y este tenía varios vasallos y algunos sirvientes que servían a sus tierras. Ellos trabajaban y labraban la naturaleza a cambio de especies, es decir, comida y techo. Pero a finales de la Edad Media, más o menos encuadrando con lo que es el descubrimiento de América, empieza a haber una revolución entre todas las personas que hacían parte de este sistema económico, y ellas se preguntan, bueno, ¿por qué tenemos que seguir atadas al señor feudal? Entonces se empiezan a esparcir por los alrededores de la ciudad o a lo que antiguamente llamaban los burgos. Una vez ya reunidos, literal al margen de la comunidad natural, empezaban a comerciar y a vender sus artesanías y un montón de utensilios extraños de la Edad Media que ellos promocionaban. Aquí podemos hablar de lo que es el libre comercio, una de las principales premisas de la teoría neoliberalista. Después de este libre comercio viene algo que hace cambiar el planeta y es el curso histórico por completo, es algo llamado la revolución industrial. El hombre se da cuenta que puede crear máquinas y que estas máquinas pueden crear por él. Entonces aparecen lo que son los grandes establecimientos o las grandes fábricas que debían tener un dueño y que debían tener trabajadores, porque las máquinas por ese entonces no tenían la suficiente capacidad como para desempeñarse solas. El problema de la persona dueña de esta fábrica es que oprimía a sus trabajadores u obreros para que le dieran o le produjeran más. A esto principalmente es a lo que se oponían Marx y Engels en todos sus tratados. De hecho, en muchas pancartas en los inicios del comunismo decían que solo los trabajadores salgan después de 8 horas de trabajo. Hoy por hoy también es como una teoría muy en auge, en el sentido en que así se debe administrar el tiempo: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para tener un trabajo creativo. Entonces, la revolución industrial es una pauta muy importante para la evolución del capitalismo, teniendo en cuenta también que con el descubrimiento de América se habían traído nuevas riquezas a toda Europa, mucho oro, mucha plata de las ciudades como por ejemplo Potosí, o de las minas de oro de Brasil e incluso de la mismísima Colombia, que también es muy rica, y Europa se empezó a enriquecer a costa de nosotros. Entonces ellos acumularon todo ese capital y el capital se empezó a distribuir, y ese capital que se distribuía se empezaba a producir en las pequeñas ciudades donde la burguesía, que así se le llamó a estos sirvientes de la Edad Media que se habían rebelado, ya estaban formando su revolución. A partir entonces del análisis de la evolución del capitalismo como sistema político y social, podemos entonces introducirnos a otra parte del pensamiento marxista, que era la dialéctica histórica o el historicismo, ya fundamentado por personajes como Hegel en su filosofía, que proponía esta teoría. Decía: la historia es una línea recta que se sustenta a través de negaciones, y estas negaciones se producen gracias a las revoluciones que se dan en la historia. Ejemplo, los burgueses negaron a los feudales e hicieron una revolución. Ahora, decía Marx, es tiempo de que el proletariado o los obreros también nieguen a los burgueses porque no sirven e inicien su revolución. Bueno, en 1844 Karl Marx hizo un manuscrito sobre la alienación del trabajo que daba como resultado su teoría de la lucha de clases. Voy a leer un pequeño fragmento y luego explico en qué consiste esa teoría. Marx se pregunta y contesta:
¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, en que en su trabajo el trabajador no se afirma sino que se niega, no se siente feliz sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso, el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado. El trabajo es forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una clasificación física de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como la peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que este no es suyo, sino de otro, que no le pertenece, en que cuanto está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro. Pertenece a otro es la pérdida de sí mismo. Karl Marx piensa que el hombre es normal, un ser de carne y hueso, que siempre se ha sometido a unos cambios constantes, cambios a los que la economía y la historia pues lo obliga, lo condena. También sostiene que digamos, el hombre modifica la naturaleza y la naturaleza modifica al hombre. ¿Por qué? Porque tiene como una interdependencia. Sin el medio, el hombre no es nadie, y sin el hombre la naturaleza tampoco podría ser nadie, porque pues, necesita siempre estar sometido a los cambios. Además, habla de 4 sistemas o modos de producción que se han venido a lo largo de la historia, que son el sistema antiguo, que es el sistema amo-esclavo, el sistema feudal, que es la relación de señores y siervos. Está pues, el sistema renacentista, que es la relación de maestros y oficiales. Y está pues, el sistema que nos rige ahora, el capitalista, que es la relación de obreros y empresarios. Él dice que en esta última el obrero pues, es muy maltratado, es muy alienado, lo tiene, pues se ve como una deshumanización, porque no importa el obrero como tal, sino el obrero como fuerza de trabajo. Entonces él dice que pues eso no puede ser así. Además, habla también mucho de una plusvalía, que es, digamos, el obrero produce una mercancía produce otra mercancía. Estas mercancías tienen un valor, el obrero tiene un bajo valor, mientras que la mercancía que el obrero produce pues tiene un valor de cambio mucho más alto, que es lo que le genera ingresos al capitalista, cosa que es muchísimo más alta de lo que el obrero necesita básicamente para su satisfacción de necesidades. Entonces esa es la plusvalía. Bueno, entonces Marx en esa lucha de clases propone dar como pues esa cadena de pasar de esclavos a amos, de siervos feudales, de obrero capitalista, a pasar a una sociedad perfecta, que es la lucha de clases, o sea, la revolución del proletario, la revolución socialista, y finalmente pasar al comunismo, que es donde todos van a vivir en igualdad, donde el obrero va a ser válido por lo que es, que pues, en términos económicos y políticos el obrero es algo muy importante para el desarrollo de la economía en el país y todo. Y pues básicamente es eso. Las ideas marxistas tuvieron y han tenido mucha repercusión pues, en la historia del mundo. Entonces, pues por ejemplo, en 1918 salió un símbolo para representar el marxismo o el comunismo. Fue elaborado por Yevgeny Kapsolkin y fue aprobado por los soviets en 1919. Este símbolo se fundamenta en una hoz que representa al campesino, al agricultor, y un martillo que representa al proletario industrial, haciendo como la unión de los trabajadores, que para el socialismo es la base del Estado, el proletario. También pues, fue visto por primera vez en el armamento de la República Socialista Federativa Soviética Rusa, RSFSR,
declarando pues la unión del proletario. También es muy común ver una estrella roja de 5 puntas. Se dice que cada una de las puntas representan los dedos y en sí la mano del proletario, igual que la unión de los 5 continentes, dando alusión a un lema socialista que es proletarios de todos los países unidos por una misma causa. También dice que las 5 puntas hacen alusión a los 5 grupos que pudieron dar como trance al socialismo para que pues esto se haga realidad, que son obreros, intelectuales, estudiantes, campesinos y trabajadores, reforzando las filas del Partido Comunista. Estos 2 símbolos se vieron por primera vez en la bandera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pues ya de ahí muchos países también han adoptado como los símbolos y que las banderas sean como por este estilo. Bueno, estas ideas pues también han generado como muchos intentos y cambios sociales en todo el mundo. Es muy común que en países se vean personas como marxistas o que tienen sus pensamientos, y por ejemplo fue gracias a esto que se generó la revolución china, la revolución cubana, la revolución sandinista, la revolución bolivariana, bueno, entre muchas otras revoluciones que han ocurrido en el mundo y en especial en América Latina, donde es un continente donde se ve como una mayor acogida de esas ideas y donde han surgido muchas guerrillas con la idea como de hacer esta lucha de clases y generar esta igualdad que tanto proponía Karl Marx.